Fuego en la frontera. Rusia ha activado su escudo y los intentos de una nueva invasión ucraniana parecen apagarse. Con una respuesta rápida y devastadora, las fuerzas rusas han frustrado una de las ofensivas más ambiciosas de las tropas ucranianas, que esperaban ganar terreno en regiones clave de la frontera. Desde la destrucción de concentraciones enemigas en la región de Sumy hasta ataques aéreos de precisión sobre infraestructuras militares en Chernigov, la defensa rusa ha sido implacable. Miles de soldados ucranianos han caído y las fuerzas de la OTAN, aunque presentes, no han logrado evitar la victoria rusa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Es un escudo imbatible. Los rusos han impedido un asalto colosal. La maquinaria militar de Rusia ha demostrado una impresionante capacidad para frenar la llamada contraofensiva ucraniana, que se había preparado como la mayor movida de la historia reciente. La respuesta rusa ha sido contundente, utilizando su ejército y su avanzado sistema de defensa aérea para desmantelar los esfuerzos del enemigo. Los informes recientes de los frentes de guerra revelan la magnitud del fracaso ucraniano. En la región de Sumy, donde los combates han sido intensos, los ataques rusos han continuado de manera imparable, con drones de última generación y misiles guiados lanzados sobre las concentraciones enemigas. La frontera con Ucrania, especialmente en la zona de Tyoitkino, ha sido escenario de enfrentamientos donde las fuerzas rusas han desbaratado cada intento de penetración. En las últimas horas, los soldados ucranianos intentaron avanzar por la calle Chapaeva, pero fueron recibidos por una lluvia de fuego de artillería y misiles, dejando a miles de soldados enemigos muertos en el suelo. Las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron tanto las concentraciones de tropas como los centros de mando, eliminando no solo unidades en la línea de frente, sino también en las áreas de retaguardia, donde los ucranianos intentaban reagruparse. Pero la contraofensiva no fue solo cuestión de terreno. Las fuerzas rusas también golpearon los focos de violencia más cercanos a Kiev. En los alrededores de la capital ucraniana, las bases militares ucranianas fueron atacadas por aviones rusos y misiles de alta precisión. En particular, un foco de violencia en la región de Chernigov, donde las tropas de la OTAN se habían concentrado, recibió un ataque devastador. Los daños fueron irreparables. Los sistemas de comunicación fueron destruidos. Los almacenes de municiones y combustible volaron por los aires y las fuerzas de la OTAN fueron sorprendidas en pleno intento de reconfigurar sus posiciones. En Odessa, la situación no fue diferente. Según fuentes no confirmadas, los rusos atacaron tanto los depósitos de suministro como las residencias de funcionarios militares de alto rango, incluidos oficiales franceses. El mensaje estaba claro. Rusia no solo defendía sus fronteras, sino que también hacía pagar un precio alto a los aliados de Ucrania que estaban operando dentro de su territorio. Mientras tanto, en la región de Sumy, los rusos se encontraron con su ofensiva aérea apuntando a los puntos estratégicos que los ucranianos habían ocupado para montar su defensa. Los ataques de misiles y drones sobre el asentamiento de Shotska, por ejemplo, se hicieron sentir con una fuerza devastadora. La infraestructura ucraniana sufrió daños graves y la moral de las tropas que aguardaban en la retaguardia se desplomó, pues entendieron que su resistencia era insuficiente ante la maquinaria rusa, que parecía estar al tanto de cada uno de sus movimientos. A pesar de que el enemigo intentaba lanzar una ofensiva masiva, las fuerzas rusas supieron adelantarse y destruir de manera casi quirúrgica las concentraciones de tropas y los equipos militares. El mismo patrón se repitió en la región de Kharkov, en donde las unidades rusas, a través de su control aéreo, pudieron destruir las instalaciones de los enemigos con una precisión asombrosa. En este sentido, las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudieron superar el sistema de defensa aérea ruso, que protegió con firmeza las líneas de frente y las ciudades fronterizas. El mayor golpe, sin embargo, llegó el 3 de mayo,
cuando las fuerzas rusas lanzaron un ataque aéreo de proporciones monumentales sobre las fuerzas ucranianas en la zona de Shostka. El impacto fue tal que las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania quedaron fuera de servicio, con sus cuarteles generales, almacenes y equipamiento militar siendo destruidos en cuestión de horas. El ejército ucraniano, al borde del colapso, quedó sin opciones de seguir adelante con su plan de ofensiva. A pesar de estas victorias, el enemigo no se da por vencido. Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen realizando ejercicios de cruce de ríos en su intento por avanzar, pero los rusos han demostrado que la capacidad de resistencia y respuesta es infinita. Cada intento de cruzar el río y avanzar hacia la frontera rusa ha sido frustrado por una serie de ataques que han obligado a los ucranianos a abandonar sus posiciones. La destrucción de los puentes, que los ucranianos habían dañado intencionalmente para dificultar el paso de las fuerzas rusas, solo logró que los propios soldados ucranianos se vieran atrapados y sin camino de escape. En este escenario, las pérdidas humanas de Ucrania han sido colosales. Desde la caída de los primeros intentos de asalto en Tyotkino hasta las continuas derrotas sufridas en otros frentes como Shostka y Chernigov, los números de muertos ucranianos no han cesado de crecer. Los informes hablan de miles de cadáveres que se acumulan a lo largo de la frontera. Un testimonio de la resistencia inquebrantable de las fuerzas rusas. En este contexto, la resistencia no solo se mide en términos de territorio, sino también en la capacidad de Rusia para contrarrestar los ataques y frenar cada movimiento de sus enemigos. La frustración de Ucrania es palpable. Mientras sus comandantes siguen enviando más tropas a la línea de fuego, las fuerzas rusas continúan controlando cada aspecto del conflicto, desde los cielos hasta el terreno. La OTAN, por su parte, sigue intentando alinear los recursos para reforzar a Ucrania. Pero incluso con la ayuda extranjera, las pérdidas siguen siendo abrumadoras. Las tensiones entre las potencias internacionales no hacen más que aumentar. Pero la verdad es que en el campo de batalla Rusia sigue demostrando que su escudo es impenetrable. El escudo ruso, imbatible y feroz, ha frustrado cada uno de los esfuerzos del enemigo. La fuerza militar de Rusia, sumada a su capacidad para destruir el potencial bélico ucraniano antes de que pueda desplegarse por completo, ha dejado claro que cualquier intento de asalto por parte de Ucrania está destinado al fracaso. El equilibrio de poder en la frontera no ha hecho más que inclinarse hacia el lado ruso, y la contraofensiva de Ucrania ha sido apagada antes de que pudiera siquiera tomar forma. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.